pista. ¿La pista? Sí. ¿Dónde está? Al lado me lo agarra aquí. Para acá, coño, aquí. Pero mire, estamos en Pero coño, ayúdame, lo que te... estamos 900 pies. Bueno, ayúdame aquí. Coño, no sé, nos vamos a estrellar para ver cómo la madre. Estén abajo, dile que estamos en emergencia, que no vamos a llegar. Mayday, confianza, Mayday, cayendo. Confianza 23.5. Confianza 23.50, voy a ganar. El 13 de septiembre de 2010, un avión ATR-42 de la aerolínea Conviasa, que operaba el vuelo 2350 entre Porlamar y Puerto Ordaz, se estrelló en un patio de la empresa Sidor, a solo 10 millas del aeropuerto de destino, dejando un saldo de 17 personas fallecidas y 34 heridas. A 5 años de esa tragedia, quienes estuvieron involucrados no olvidan el día que los marcó. El día 13 de septiembre del 2010, un grupo de amigas nos regresábamos de pasar un fin de semana relajadas en Margarita. Éramos 4, 2 solo pudimos conseguir para venirnos en ese avión. Bueno, ahí aparentemente en el aeropuerto el avión tenía retraso de 1 hora, algo así. Logramos montarnos en nuestro avión, todo era normal, el vuelo normal, hasta creo que eran 40 minutos del vuelo, ya casi llegando aquí, que sentimos un sub y baja muy fuerte, pero todo se tornó normal, nadie dijo nada, sino como a los 2-3 minutos ellos dijeron que íbamos a aterrizar. Obviamente lo que sí recuerdo es que el aterrizaje fue muy fuerte, de ahí no me acuerdo más nada. Cuando despierto, estoy en la parte de... Me despierto, estoy en la silla donde yo venía en el avión, pero de un lado de unos containers, y la primera escena que veo es el avión en llamas y una gente detrás de mí, que son los trabajadores de Sidor, que eran los que me decían dónde estaba y hacia dónde debía irme, pues, para asegurar mi vida, porque obviamente lo que estaba era el avión en llamas y mi persona. Caminé, vi mis brazos todos blancos, pero obviamente no le paré porque necesitaba resguardarme primero. Y de allí sí caminé hacia los galpones de Sidor. La primera persona creo que era una chica, una muchacha, que fue la que me ayudó, me dijo dónde me podía sentar, y de allí fue que ubiqué un teléfono celular para llamar a mi papá y contarle qué era lo que había pasado, porque obviamente él era el que me esperaba en el aeropuerto. Ese día, 13 de septiembre de 2010, estaba esperando a mis hijas. Había hablado con ella como a las 8 de la mañana, con Pili, la mayor, y me dijo que el avión tenía retraso. Yo como que tenía que trabajar, hice el almuerzo, todo eso, para dejarle todo listo para cuando llegaran. Salió un momento y de repente, como a las 10, recibí la llamada telefónica de mi hermana que sí, habían llegado las niñas. Yo le digo, deben estar por llegar. Me vuelve a llamar, llegaron, no, pero ¿por qué? No, porque se acaba de estrellar un avión que venía de Porlamar. El día lunes 13 de septiembre del 2010 me encontraba normalmente, como todos los días, trabajando. Aproximadamente a las 9:30, de 9:30 a 10 de la mañana, en mi sitio de trabajo, en mi oficina, escucho un fuerte sonido que nos perturba a mí y a todos nuestros compañeros, todos mis compañeros. De verdad no sabía qué había pasado. Para sorpresa de nosotros, vimos en el patio de nuestro almacén un avión que se había caído, pues, y era impresionante la escena.
No podía creerlo porque jamás en la vida había pensado que algo así pudiera suceder. Impulsivamente me fui corriendo hacia el avión, que ya estaba en llamas ya, para rescatar a las personas que pudiera, pues. Y vi muchas personas heridas, habían personas que ya estaban fallecidas también, pero me llené de valor para llegar hasta el sitio y poder auxiliar a las personas. La primera persona que auxilié fue una mujer que tenía una lesión en la pierna. Como pude la arrastré lo más lejos posible, con temor a que ocurriera una segunda explosión. El día 13 de septiembre del 2010 aproximadamente estaba de servicio en mi estación cuando repentinamente llamamos o recibimos una llamada de emergencia de los bomberos aeronáuticos notificando que el avión que venía a aterrizar estaba presentando problemas. Entonces nosotros obviamente nos activamos de acuerdo a la emergencia, los equipos, los vehículos y el personal necesario que se encontraba en esa sede. Nos vuelven a avisar que el avión cayó en Sidor, en una de las naves 10, el almacén 10, si no me equivoco, cayó esta nave. Procedemos nosotros inmediatamente a salir a atender la emergencia o a prestar servicio. Cuando llegamos al sitio, nos encontramos el avión roto en varias partes, la ala, el fuselaje y la gran cantidad de llamas y humo saliendo de esta. Cuando llegamos al sitio estaban los bomberos de SIDOR o el control de emergencia, en este caso que se llama el departamento, y personal de la bodega 10 atendiendo a las personas que realmente necesitaban la ayuda porque habían salido del avión por sus propios medios. Las personas de control de emergencia de SIDOR apagando el fuselaje que estaba encendido, tenía llamas pues, y pues esta llama generaba bastante humo. En eso me encuentro con un niño de aproximadamente 2 años, el cual cargué en mis brazos rápidamente y como pude lo llevé hacia las ambulancias que ya habían llegado. Ya que escucho varias personas pidiendo auxilio. Una vez que trato de ingresar dentro del avión, no se puede respirar por la gran cantidad de humo que se encontraba dentro de este fuselaje. Pido un equipo de respiración personal que conocemos nosotros como EPRA. Una vez que me lo pongo, ingreso en el avión, me quito el casco por el espacio pequeño y los guantes porque me resbalaba dentro de la misma. En lo que ingreso, repito, evalúo una persona que está allí, entonces digo lo siguiente: la persona no tiene signos vitales, escucho a la otra persona tomando o pidiendo auxilio, le doy la prioridad a esta persona. Obviamente cuando llego a las personas tienen el equipo de seguridad, el cinturón de seguridad puesto y no pueden soltárselo. Saco una navaja y corto el cinturón de seguridad que les había mencionado que no se podían quitar los compañeros o las personas allí dentro del avión. Salto, corto uno, cae una señora, le pregunto, ¿está establemente bien? ¿Puede caminar? Me dice, sí, salga lo más pronto posible, por favor. Voy, acudo a la otra persona, le corto el cinturón también. Ella sale, voy a la otra persona, le corto el cinturón, la cual la señora no puede salir por sí misma. Me presto el servicio a la señora y la extraigo dentro del avión. Una vez que la traigo afuera, se la entregó uno de los compañeros. Pudimos atender a las personas que realmente necesitaban ser extraídas del avión. Y las heridas que se encontraban fuera eran bastantes, ¿no? Y todo esto se hizo de la mejor manera. A mi amiga la veo es cuando estoy ingresando a la ambulancia. Esa era la segunda ambulancia que ingresaba allí al sitio. Cuando me estoy montando en la ambulancia, la primera persona que veo es a mi amiga en una camilla, toda sucia, pues me imagino que las mismas llamas porque ella venía en la parte de adelante, ella venía en uno de los primeros puestos. Después de ahí no la vi más hasta llegamos al hospital,
De allí yo di sus datos, todo su nombre, su apellido, y de allí nos separamos porque a ella la iban a atender y a mi persona también. De ese momento me fui al aeropuerto. Al llegar al aeropuerto veo que todo está tranquilo. Más bien yo iba demasiado asustada, iba nerviosa. Pero como veo todo tranquilo, me calmé. Pregunté, me dijeron que no había pasado nada, que ellos no sabían nada. De allí me quedé neutra. Me vinieron a buscar al aeropuerto unas amigas y de ahí nos fuimos a Luyapar. Desde esa hora, recorriendo todas las clínicas, todo como hasta las 4 de la tarde, que fue que me enteré de la noticia, que habían fallecido mis hijas y mi esposo. Bueno, ya desde ese momento, de verdad que yo quedé en shock. Cómo uno se enfrenta así, con tantas cosas, tan jóvenes, con un futuro por delante, y que de la noche a la mañana todo se derrumbe. Me enteré fue al mes que ella había fallecido, porque por recomendaciones del doctor decía que no me podían decir nada, necesitaban que yo estuviera bien para después darme esa noticia. Ay, la recuperación fue muy lenta. De hecho, todavía igualito sigue el proceso de recuperación, porque el proceso de quemadura es muy fuerte. De aquí que salga la piel nuevamente, la reestructuración es fuerte. Tuve una enfermedad que aparte de la tiroides vino mezclada con una fibrosis que decían que era cáncer. A raíz de todo lo que yo tenía acumulado. Y ya ahorita estoy sufriendo de los nervios, de tensión emocional, todo eso que precisamente ahorita tengo tratamiento para dormir y todas esas cosas. No me he montado en avión, no he podido. Ni mío tampoco. Bueno, siento que todavía la ausencia, el silencio, el extrañé de mi familia, no lo voy a poder superar nunca. Finalmente, en 2015, la Junta Investigadora de Accidentes de la Aviación Civil de Venezuela emitió el informe oficial que da a conocer las causas que produjeron la tragedia del vuelo 2350 en Puerto Ordaz, señalando una falla de la computadora del avión como elemento detonante del accidente, seguida de la inexistencia de un procedimiento a seguir ante una emergencia como esa, establecido en los manuales por parte del fabricante ATR, pues dicho error jamás había ocurrido en esos aparatos, factores que en conjunto confundieron a la tripulación de la aeronave en cuanto a las acciones que debían tomar para enfrentar el problema. La Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil, en su informe final del accidente, determina como causa probable el fallo de la computadora de la aeronave en la lectura de los parámetros y una inadecuada atención por parte de la tripulación de la emergencia o la incidencia que se le presentó en cabina. Ciertamente hay que reconocer que sí hubo una incidencia de cómo la tripulación atacó o desarrolló el proceso que debía efectuarse para el momento que se presenta la incidencia en el accidente. Ellos
cuando estaban a aproximadamente unos 20 minutos del aeropuerto, comenzaron un descenso controlado, porque ya entendían que la aeronave estaba presentando una falla en los controles de vuelo. Y lamentablemente, al momento que ya empiezan a hacer la aproximación, que configuran la aeronave para que la aeronave pueda aterrizar en el aeropuerto, al bajar los flaps, la aeronave activó el sistema Pusher, que es un sistema que inclina la nariz de la aeronave hacia abajo para ganar entonces sustentación en caso de una pérdida, y estaban muy cerca del aeropuerto, estaban en una altitud muy baja, lo que lamentablemente hace que no puedan llegar al aeropuerto en el momento de aterrizaje. Si ellos quizá hubiesen tenido una altitud mayor, esta tragedia no hubiese ocurrido en el patio de Sidó, sino que hubiese ocurrido sobre la pista, y como consecuencia no tuviésemos las víctimas fatales que tuvimos en esta lamentable tragedia. En mayo de 2010, 4 meses antes del accidente, Conviasa envió el ATR-42 Yankee Victor 1010 a la empresa ART ubicada en Arkansas, Estados Unidos de América, donde se le debía realizar un mantenimiento tipo C, es decir, uno mayor, que tuvo un costo de $1.200.000. Sin embargo, esta compañía no estaba certificada por las autoridades venezolanas para realizar este trabajo. Durante este mantenimiento tipo C, los técnicos de ART no notaron que la grabadora de datos de vuelo llevaba 8 meses sin funcionar, mientras que los inspectores venezolanos que certificaron la aeronave para volar tras su regreso a Venezuela tampoco se dieron cuenta de esta importante anomalía. Este mantenimiento mayor debió haber determinado que la caja negra o el Flight Data Record de esa aeronave no estaba funcionando, que llamaba la atención que no solamente no estaba funcionando en el momento del accidente, sino que tenía un año que no funcionaba esta grabadora de datos, que es vital, de hecho, para que una aeronave tenga aeronavegabilidad, según lo que establece la ley aeronáutica venezolana y las regulaciones internacionales que la OASI exige a los países firmantes. No sabemos lamentablemente cómo se pudo filtrar, digamos que de los controles que debe ejercer el Estado venezolano a la hora de supervisar los mantenimientos realizados a la aeronave, que no estuviese funcionando el FR. Bueno, impotencia, rabia, porque en realidad ya eso, sabía que eso estaba pasando con esa empresa. De verdad mucha impotencia, porque yo digo que antes de uno empezar a trabajar, y ellos, sobre todo la gente que gestiona la aerolínea, debería revisar muy bien los aviones, porque somos muchísima gente las que estamos en riesgo al uno montarse en ese avión. Y se supone que uno se monta es por llegar bien, por hacer el proceso más rápido. Y bueno, de verdad que mucha impotencia, porque si ellos hubiesen realizado su mantenimiento, hubiesen revisado, no pasa eso. Del informe final de la Autoridad Aeronáutica Venezolana destacan las siguientes conclusiones en cuanto a las fallas que presentó el avión. El computador del Sistema Centralizado de Alerta a la tripulación de la aeronave activó de forma errónea el sistema de advertencia de pérdida, consistente en la incapacidad de la aeronave de mantener el vuelo controlado por falta de sustentación. El avión es volado con 2 condiciones anormales: activación del sistema de advertencia de pérdida y el desacople de las superficies de control transversal o elevadores de la aeronave. Transcurridos estos 5 años, todavía tenemos muchos factores que son necesarios perfeccionar dentro de la aviación comercial y general en Venezuela. Y tiene que ver con los controles de parte de la autoridad aeronáutica, del personal calificado para realizar este tipo de control, incrementar el número de personal y dejar de depender quizás de una u otra forma de la misma aerolínea que siempre
colaboran para que estos controladores de parte del Estado ejerzan su trabajo, un poco más de independencia de parte del Estado, y que el Estado venezolano pueda invertir en infraestructura para la prevención de accidentes, porque los accidentes aéreos lo único que nos dejan como reflexión es incrementar y hacer más segura la aviación. La aviación a nivel mundial lamentablemente se ha escrito con sangre desde su inicio, pero cada vez que ocurre un accidente lo que debe servir es para que se mejoren los procesos, se mejoren en tecnología, se mejoren todo lo que tiene que ver con la aeronáutica y poder hacer una aviación cada vez más segura a nivel mundial y en Venezuela. William Dugarte resaltó la importancia de que los afectados por este tipo de tragedias tengan claros sus derechos como primer paso para afrontar el duro proceso postraumático que les toca vivir. Primero, que la víctima tiene derecho a la información, y esto es fundamental. En Venezuela lamentablemente existía detrás del accidente del vuelo Santa Bárbara, que ocurrió en el año 2008, una desinformación total a las víctimas de accidentes aéreos. Sabíamos que había ocurrido un accidente porque los medios de comunicación daban la noticia, pero posteriormente nunca se conocía qué pasaba con esta investigación. De hecho, nunca se sabía realmente qué pasó, cuáles fueron realmente los factores que fueron determinantes para ocurrir una tragedia. Quizá lo sabían alguna gente que hacía vida normalmente dentro de la aviación, de la aeronáutica, pero no el público general. Y se cambió la mentalidad a raíz del caso de Santa Bárbara, con el trabajo que se hizo con la víctima, con este trabajo que se vino haciendo, de que la víctima entendiera que formaba parte importante y activa en la investigación. Entonces, desde el año 2008 hasta la fecha de hoy, la conciencia de aquellas personas que son afectadas por este tipo de tragedia en Venezuela ha cambiado muchísimo, y por eso es que yo particularmente he tenido el privilegio de acompañar a ya más de 60 familias en este tipo de tragedias que buscan asesoría, que buscan realmente una representación, de conocer sus derechos y ser parte activa en la investigación. Y Conviasa afianzó un trabajo que, como asesor de víctimas de accidentes aéreos que vengo realizando en el país y a nivel de Latinoamérica, pudo ser más eficaz en agrupar a la víctima, que la víctima entendiera que era importante para ellos que se agruparan, se representaran y fueran parte del proceso, formaran parte activa en la investigación, formaran parte activa de los resultados de la investigación y formaran parte activa de ejercer todos los derechos que le corresponde a una víctima de accidente aéreo que es enlutada por este tipo de tragedia. El asesor de víctimas de accidente aéreo no se basa en una representación legal, porque de hecho yo no soy abogado. Esta figura realmente nace para acompañar a las víctimas en el proceso, y eso vincula de manera afectiva con las personas. Es un trabajo social que se hace en acompañamiento para que ellos entiendan cuáles son sus derechos, cuál es el proceso realmente que van a vivir. Y entonces esto crea un vínculo que se convierte en un vínculo de amistad, más allá de la representación y de la guía que se hace durante ese tiempo que uno pasa el proceso de la investigación y ejercer los derechos de la víctima. Se convierte en una amistad que perdura posteriormente en el tiempo. Una vez que el caso se cierra, tú con las víctimas creaste un vínculo que humanamente sigue perdurando y sigue de una u otra forma siendo día a día una constante con cada una de las personas que apoya en esta tragedia. El asesor William Dugarte, que ya, aparte de asesor, es como lo considero ya de la familia, por todo el apoyo brindado y por toda la paciencia, sobre todo que me tuvo pues, en esos momentos de algunas veces de que no quería nada saber de nada, y él siempre estuvo presente apoyando a uno en todo momento y hasta el momento, en todo lo que uno necesita. El asesor fue William Dugarte, de verdad una persona excelente, interactúa muy bien con sus representados, siempre está pendiente, de verdad excelente persona.
Pese al tiempo transcurrido, los sentimientos y la tristeza que dejó la tragedia del vuelo 2350 de Conviasa siguen presentes, recordándole a quienes estuvieron ese día en el patio de Sidor el valor de la vida. De verdad que es algo muy difícil, porque uno no vuelve a ser el mismo, ya igualito mi vida cambió, se valora más, se valora muchísimo más la vida, ya después de ese accidente, de verdad una segunda oportunidad. Y siempre voy a mencionar esta palabra, le voy a dar gracias a Dios por esta oportunidad que me brinda de ayudar a las personas, todos los equipos de protección, casco, botas que uno utiliza y así poder prestarle la ayuda y el servicio a las personas. Al enterarme de la muerte del niño que había cargado en mis brazos, de verdad que sentí una profunda tristeza, ya que, bueno, fue muy emotivo ese momento que viví. Por varias noches no podía dormir tranquilo pensando en ese niño. Tengo sobrinos y lo relacioné. La verdad que fue muy fuerte. Gracias a Dios que al transcurso de los días logré ver una foto del niño, cómo era él, y la verdad que es un verdadero ángel. El accidente aéreo de Conviasa dejó importantes lecciones para prevenir que se repitan siniestros como este en Venezuela y el mundo. Queda de parte de las autoridades reguladoras aplicarlas para hacer de la aviación civil un medio de transporte cada vez más seguro.